Fórmula Deportes presenta Cancha Completa con Marion Reimers. El viaje de 10,000 kilómetros comienza con el primer paso. Este es un primer paso. Aquí el deporte va más allá del resultado. Entendemos todo lo que lo rodea. El contexto, las voces, la industria, la historia. Vemos la cancha completa. Lo que se juega dentro y lo que se decide fuera de ella. ¿Quién no tiene una historia con el Estadio Azteca? Es tierra mística. Aquí comienza Cancha Completa con Marion Reimers. Es viernes y son las 15 horas tiempo del centro de México a través de Grupo Fórmula. Un placer darle la bienvenida a Cancha Completa a nombre de este extraordinario equipo. Y créame, tengo mucho, pero mucho para compartir con ustedes en la jornada de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, del Día Nacional de la Mujer Futbolista. Felicidades a todas las pamboleras. Vamos a hablar de por qué existe este día y aprovecho ya para darle novedades sobre la jornada 3 de la Liga Femenil BBVA. Obviamente vamos a estar hablando de la final de la Copa Africana de Naciones y, por supuesto, del buen momento que atraviesa el fútbol mexicano, tanto en femenil como en varonil. Parece que sí, pues esta Copa del Mundo nos ha dejado un poquito un sentido de unión. Bueno, de repente hay quienes buscan polarizar por todos lados, pero no hay que olvidar que somos mucho más que todo eso. Vamos a hablar de la NFL, cuáles son los quarterbacks que están bajo la lupa y obviamente la jornada 4 de la Liga MX. Estos son los titulares, lo que usted tiene que saber en esta jornada. Abróchese los cinturones que vamos a despegar. Quique, córrela. Los titulares del deporte. México cerró la fase de grupos del Mundial de Flag Football en Düsseldorf, Alemania, con paso perfecto en ambas ramas. La selección femenil venció 14-12 a Italia, terminó con 3 triunfos y este sábado enfrentará a España en los cuartos de final a la 1:15 de la mañana. Así que si usted fue a la cenita o se desveló, écheselo directamente. Los hombres también completaron la primera fase con 3 victorias, superaron 38-32 a Suiza en su último enfrentamiento. Su rival en cuartos de final será Panamá. Van a jugar este sábado a las 5 de la mañana a tiempo del centro de México. De ganar estos encuentros, disputarán las semifinales el mismo día y la final se jugaría el domingo. Ambas selecciones mantienen vivo el objetivo de pelear por un boleto olímpico para Los Ángeles 2028. La presión sobre Gianni Infantino, bueno, no para, parece una olla express ese tema. Sigue dividiendo al fútbol internacional. Andrew Giuliani, sí, el hijo de Rudy Giuliani, acusado, el papá, por cierto, varias veces de acoso sexual, violación y demás, es uno de los compinches de Donald Trump. Encabezó el grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, siguió los pasos del presidente de Estados Unidos para sorpresa de nadie y defendió públicamente al presidente de la FIFA, declarando que quien quiera deshacerse de Infantino necesita que le hagan un examen de la cabeza. Ahora sí creen en la salud mental. Al mismo tiempo, 6 países árabes, Marruecos, Egipto, Qatar, Mauritania, Líbano y Sudán, emitieron un comunicado conjunto para respaldar a Infantino. Pues claro, si los cataríes son los que le dan su jet privado. El movimiento llama la atención porque 4 de estas federaciones forman parte de la Confederación Asiática, el organismo que se había alineado con la postura crítica tanto de la UEFA como de la CONCACAF. En sentido contrario, la Federación de Nueva Zelanda retiró formalmente su apoyo a la reelección de Infantino para 2027, señalando una ruptura de confianza tras el polémico proyecto FIFA Forward Enterprise y pidió una revisión independiente de la gobernanza de la FIFA. La decisión también rompe con la postura de la Confederación de Oceanía, que mantiene su respaldo al presidente de la FIFA. Este sábado inicia la temporada 2026-2027 de la Liga en España, pero será solamente con 5 partidos. Barcelona, campeón vigente, Real Madrid y Atlético de Madrid recibieron tiempo adicional de preparación por la participación de futbolistas de sus planteles en las últimas rondas del Mundial. La jornada se redujo además por el aplazamiento del Celta Osasuna debido al mal estado del césped en el estadio en Vigo. El Atlético de Madrid debutará ante Málaga el miércoles 19 de agosto, mientras que Valencia Betis, Real Madrid Real Sociedad y Barcelona Athletic Club
Group completarán la primera jornada entre el 25 y 27 de agosto. Será un inicio un poco extraño. Algunos de los principales candidatos al título disputarán la segunda jornada antes de completar la primera. Por otra parte, en Inglaterra y Francia levantarán sus primeros trofeos de la campaña este domingo. Arsenal y Manchester City jugarán la Community Shield allá en Gales, en Cardiff, mientras que Paris Saint-Germain y Lens jugarán el Trophée de Champions o el Trofeo de Campeones. Bueno, avanzó el América y Cruz Azul quedó fuera de los cuartos de final de la Leagues Cup en el cierre de la primera fase. Las Águilas empataron ante Austin y aunque perdieron en penales, el punto fue suficiente para clasificar. La máquina, en cambio, recibió un gol de último minuto ante el Chicago Fire y se despidió del torneo. Los cuartos de final se disputarán entre el 25 y 27 de agosto. Toluca enfrentará a Austin, América a Columbus Crew, León a Real Salt Lake y Monterrey a Chicago Fire. A partir de esta ronda también estará en juego la clasificación internacional. Los 3 primeros lugares de la Leagues Cup conseguirán un boleto a la Conca Champions. Iga Swiatek y Ben Shelton se coronaron en el Abierto de Canadá. La polaca venció a Elena Rybakina en 2 sets y 75 minutos para conquistar Toronto, mientras que el estadounidense superó a Brandon Nakashima, también en 2 parciales, para retener el título en Montreal. Para Swiatek significa su primer título de 2026, el número 26 de su carrera y el 12º en torneos WTA 1000. Con ello quedó a 1 del récord de Serena Williams en esta categoría desde la creación del formato. Shelton, por su parte, terminó el torneo sin perder un solo set y se convirtió en el 4º tenista de este siglo en lograr defender el título en Canadá después de Andy Murray, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Además, sumó su 4º campeonato de la temporada y el 7º de su carrera. Fernando Mendoza, primera selección global del draft 2026, lanzó su primer pase de anotación con Las Vegas Raiders en su debut de pretemporada. Aunque su equipo cayó 27-14 ante Arizona este jueves por la noche, el quarterback completó 10 de 16 envíos para 97 yardas y conectó con Jack Beck para touchdown. Kirk Cousins, su principal competencia por la titularidad, también dirigió una serie de anotación. En el resto de la jornada, Pittsburgh superó a Green Bay, los Chargers vencieron a Houston, Cincinnati derrotó a Detroit, Tennessee a San Francisco, mientras que Indianápolis y Nueva Inglaterra empataron. Empezamos a ver las primeras competencias por un lugar en el roster y la actuación destacada de los novatos. Nigeria quedó fuera de una Copa del Mundo femenil por primera vez en su historia. Escuche la potencia que es Nigeria. Después de caer 2-1 ante Sudáfrica en el repechaje africano rumbo al Mundial de Brasil 2027. Las Super Falcons habían disputado las 9 ediciones del Mundial desde 1991, por lo que la derrota termina con una de las rachas más importantes del fútbol femenil a nivel internacional. Sudáfrica y Ghana, que venció por cierto 2-1 a Costa de Marfil, avanzaron a la primera fase de la repesca internacional, en la que también estarán Uzbekistán, China Taipei, Papúa Nueva Guinea y Ecuador. Ecuador que dirige la mexicana Eva Espejo. En esta ronda que se disputará entre noviembre y diciembre, las 6 selecciones pelearán por 2 lugares en la fase final de repechaje, que se definirá en febrero de 2027, otorgando los últimos boletos para el Mundial. Las grandes ligas de béisbol regresaron al campo de los sueños en Dyersville, Iowa, y Filadelfia se llevó la noche. Los Phillies vencieron 7-1 a los Mellizos de Minnesota en el partido de temporada regular disputado entre los campos de maíz que inspiraron la película Field of Dreams de 1989. Kyle Schwarber fue la figura con 2 cuadrangulares, mientras Aaron Nola permitió una carrera en 5 entradas. La MLB retomó así uno de sus escenarios más especiales después de 4 años de ausencia. En 2021, los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York disputaron el primer juego de Grandes Ligas en Iowa. Un año después, los Cubs de Chicago y los Reds de Cincinnati protagonizaron la segunda edición. Para 2026, el evento regresó con un estadio renovado y permanente junto al campo original de la película.
Bueno, hoy en el béisbol mexicano, los Toros de Tijuana y Caliente de Durango son los primeros equipos que aseguraron su lugar en la serie de zona tras ganar sus respectivas series en el primer playoff en 5 partidos. Tijuana eliminó a Algodoneros de Unión Laguna con una victoria 12-6, mientras que Durango sentenció a Zareros de Monclova con un contundente 10-1. Para Caliente, la clasificación representa otro paso histórico para una franquicia que apenas disputa su tercera temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Toros, por su parte, confirmó que el dominio que mostró durante la fase regular, en la que terminó como el mejor equipo de la zona norte, con la eliminación de Algodoneros y Acereros, Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, también aseguraron su clasificación en la zona norte. Y bueno, de esa manera son los titulares del día, lo que usted tiene que saber en esta jornada, pero hoy es el Día Nacional de la Mujer Futbolista. Felicitamos a todas aquellas, así sean profesionales o no, así vayan y jueguen la Liga Llanera, así estén ahí nada más para después echarse una caguamita y disfrutar con las amigas. El fútbol es de todas y es de todos. Con eso voy a volver después de esta pausa y por supuesto pedirles, invitarles a que nos acompañen en nuestro canal de Telegram, Cancha Completa con Marion Reimers. Ahí vamos a tener regaliza para usted que está en el coche, para usted que está en la oficina, para ustedes que nos acompañan. También les damos resúmenes de lo que ha sido este programa, las noticias más importantes del día, todo un extraordinario equipo que está aquí para ustedes en el 103.3 de su FM, 970 de AM y YouTube. Y por cierto, también en mi cuenta de Instagram, @lareimers, pueden darle seguimiento al resumen semanal, que es el que publicamos el día de hoy, pero además vamos subiendo cortes de este programa, le vamos obviamente compartiendo las entrevistas que tuvimos esta semana e interactuando junto a todas ustedes y junto a todos ustedes. Recuérdelo, también nos puede escuchar en Spotify y en Amazon Music. Si se perdió de algo, no se preocupe, aquí lo ponemos y la ponemos al tanto. Voy a hacer una breve pausa, regreso con más. Esto es Cancha Completa en el Día de la Mujer Futbolista. Regresamos. Fórmula Deportes. Anastasia Potatova de Austria es la número 27 en el ranking de la WTA. Con 25 años, cuenta con 3 títulos en el circuito femenil, ganando en Istambul, Linz y Cluj-Napoca. Del 23 al 29 de agosto estará presente en el Club Sonoma en Monterrey para disputar el Abierto GNP Seguros 2026 y buscar así el 4º título de su carrera. Para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. No hay una palabra más filosófica, más profunda y que realmente refleje lo banal y fútil de la existencia que chale, chale. Una palabra tan mexicana que va desde el caray, qué mal, ya ni modo. También lo utilizamos como sorpresa, chale, ¿no? Chale, ¿en serio renunció? O como desaprobación, chale, güey, ¿cómo hiciste eso, no? O cuando algo sale mal, chale, no pasé el examen. También es un poco esa forma de decir chale, como un poco resignación para decir que algo no salió como querías y nunca va a salir. Grupo Fórmula. Fórmula Deportes. Maja Czwalinska de Polonia fue finalista en Roland Garros en esta temporada y la tendremos presente en el Abierto GNP Seguros 2026 del 23 al 29 de agosto en el Club Sonoma en Monterrey. La jugadora de 24 años de edad, ranking número 22, estará presente en el certamen buscando lo que será su primer título WTA de la temporada, pues ganó el Oeiras 125 en Monterrey. Tiene una gran oportunidad. Para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. Las Stevie Bites de Stevie de TV.
Estas son las Steve Bites con Steve de TV. Cuando terminó Ted Lasso, Jason Sudeikis juró que no volvería. Decía que la historia ya estaba completa. Por eso sorprendió a todos con la 4ª temporada, la cual realmente no continúa donde acabó la anterior. Empieza con una aventura completamente nueva. Ted regresa a Richmond, pero para dirigir un equipo femenil de segunda división y abrir camino donde antes no lo había. Si las primeras temporadas hablaban de creer en las personas, esta habla de crear oportunidades para ellas. Estamos de vuelta. Entramos directo al análisis. Cancha completa con Marion Reimers. Yo me emocioné. El Día de la Mujer Futbolista es mañana, pero no importa. O sea, ya entramos en fin de semana de morras futbolistas, hay que aprovecharlo. Vamos a vivir la jornada 3 de la Liga Femenil BBVA también. Pero por lo pronto vamos a hablar de este día. Porque el fútbol practicado por mujeres no es una cosa que haya empezado ayer, cuando de repente hay quienes arrancan y dicen, no, es que es una moda. No es una moda. A finales del siglo XIX las mujeres ya jugábamos fútbol y se prohibió durante casi 70 años, sí, de manos de la FIFA, esa organización que ahora también con sus merequetengues parece ser que les da exactamente lo mismo lo que pasa en el fútbol de las mujeres, salvo para colgarse una medalla. El próximo año hay un mundial y traen una crisis institucional brutal, pero esta hazaña permaneció mucho tiempo fuera del relato oficial y hoy yo creo que hay que hacer un ajuste de cuentas, pero además un corte de caja, preguntarnos qué es lo que ha cambiado realmente en el presente, hacia dónde vamos y por qué el 15 de agosto es una fecha para reconocer a nuestras pioneras, para revisar las deudas que siguen pendientes. Esto y mucho más en la voz de Renata Alvarado. Hay fechas a lo largo del año que se celebran y hay fechas que sobre todo se recuerdan. Este 15 de agosto se conmemora en México el Día Nacional de la Mujer Futbolista, una fecha que tiene su origen en una historia que durante décadas permaneció lejos de los reflectores. El 15 de agosto de 1971 comenzó en México un mundial femenil que no fue reconocido por FIFA. 6 selecciones llegaron a nuestro país, entre ellas México, para disputar un torneo que reunió a miles de aficionados en las tribunas, pero que se jugó sin el respaldo de la máxima autoridad del fútbol mundial. Aquellas mujeres fueron las pioneras. Jugaron cuando el fútbol femenil todavía tenía que abrirse camino prácticamente solo, sin las estructuras, los recursos ni el reconocimiento que hoy existen. México no solo fue sede de aquel torneo, también fue protagonista. Más de 5 décadas después, el Senado de la República aprobó por unanimidad el 27 de febrero de 2024 que cada 15 de agosto se conmemora oficialmente el Día Nacional de la Mujer Futbolista, una decisión que también reconoce el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil en nuestro país, impulsado en buena medida por la creación y consolidación de la Liga Femenil BBVA. Pero esta historia también cruzó fronteras. Aquel Mundial de 1971 dejó una huella especial en Argentina. Ahí, el 21 de agosto, se celebra el Día de la Futbolista Argentina, en homenaje a Elba Selva, quien marcó 4 goles frente a Inglaterra en aquel mismo torneo en el Estadio Azteca. 2 países, 2 fechas, una misma generación de mujeres que decidió jugar cuando hacerlo significaba desafiar las reglas de su época. Por eso el 15 de agosto no debería ser únicamente una fecha en el calendario, porque un día de reconocimiento no puede compensar 364 días de indiferencia. A las pioneras les debemos mucho más que un homenaje, les debemos memoria, les debemos reconocimiento y sobre todo les debemos seguir construyendo un fútbol en el que ninguna niña tenga que luchar por demostrar que también tiene derecho a jugar, porque ellas abrieron el camino, y si hoy el fútbol femenil tiene un lugar es porque también hace 55 años hubo mujeres que se atrevieron a ocupar una cancha cuando casi nadie estaba dispuesto a abrirles la puerta. Este 15 de agosto no solo recordaremos a las pioneras, recordaremos por qué empezaron a jugar. Bueno, pues ahí nos lo contaba Renata Alvarado, la historia de las pioneras. Hay que hablar, obviamente, de Nettie Honeyball, por ejemplo, la primera mujer en fundar un equipo de fútbol femenil. Y bueno, luego de recorrer todo esto, pues toca mirar también al presente. Ya se lo decía yo, es la jornada 3
de la Liga BBVA femenil, en donde Lupita Warbis hace su debut con Cruz Azul, que cambia en el banquillo y volverá a evidenciar la escasa presencia de entrenadoras del fútbol femenil mexicano. Por cierto, había una regla, ¿no? De la FIFA en donde pues ya cada equipo va a tener que tener a una entrenadora o una auxiliar mujer. Vamos a ver cómo le hacen aquí en México. Por lo pronto, América también estrenará cambios en Cuapa para recibir a más público. Increíble que jueguen ahí. Y a esto, una gran cartelera de enfrentamientos que pueden empezar ya a marcar el rumbo de un torneo que ha cambiado también su formato y por eso es de pronóstico reservado. Alfredo González. La jornada 3 de la Liga MX femenil llega con novedades dentro y fuera de la cancha. Guadalupe Lupita Warbis tendrá su primer partido al frente de Cruz Azul ante el Atlante. Regresa a los banquillos después de dirigir a Necaxa en el Clausura 2025. Con ella serán 3 mujeres como entrenadoras, junto a Pamela Conti en Querétaro y a Mandín Miquel en Rayadas. Apenas el 16% de los 18 equipos, todavía por debajo del 22% a nivel mundial. América recibe a Puebla como amplio favorito, pero la novedad también estará en las tribunas. Las Águilas estrenarán modificaciones en la cancha Centenario de Coapa para aumentar el aforo y mejorar la experiencia de sus aficionados. Destaca también la zona dorada ubicada a pie de cancha y la instalación de una pantalla gigante. Estos cambios llegan después del descontento de aficionados que pedían más encuentros en el Estadio Banorte. América sí volverá a este escenario ante Tigres en la jornada 7 y frente a Pachuca en la 11. Toluca contra Atlas será el único partido intergrupal de la fecha, mientras que Pachuca Pumas y Chivas San Luis aparecen entre los duelos a seguir. Una jornada 3 con nuevos banquillos, nuevos espacios y varios equipos buscando empezar a marcar diferencias, informó Alfredo González. Bueno, pues ahí estará Guadalupe Warbis o Lupita Warbis, que dirigirá su primer partido con Cruz Azul. Miren nada más, apenas la tercera mujer en un banquillo de la Liga MX femenil en este torneo. Lleva 10 años el torneo. Ya es como para que hubiera más formación de mujeres entrenadoras, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a Estados Unidos, porque hay una mexicana que acaba, sí, de recibir una oportunidad. Chicago Stars despidió a Martin Sjörgen después de 18 partidos. El equipo está en el último lugar de la NWSL, con 4 victorias, 13 derrotas y un empate. Y Karina Báez, integrante de su cuerpo técnico, va a asumir ahora como interina. Y no llegó de la nada, ¿eh? Ella comenzó en categorías juveniles, fue auxiliar en Pachuca y en Tigres. En 2021 dirigió a Pumas, eh, fue visora de la selección mexicana y se especializó en análisis dentro del equipo de Chicago. O sea, migró para buscar otras oportunidades como hacen tantas. Y a ver, me parece muy bien que tengan estos nombramientos, pero ambas, Warbis y Baez, llegan como interinas, luego de que salieran entrenadores hombres con resultados malísimos. La oportunidad aparece en medio de una crisis y una vez más, pues claro, llegan las mujeres a apagar el fuego, pero además, pues es una condición crítica para una entrenadora que quizás no puede desarrollarse en plenitud de circunstancias. Y esto es un panorama más amplio. La última edición del informe Setting the Pace de la FIFA analizó a 669 clubes femeniles de 86 ligas y solamente el 22% de sus entrenadores principales son mujeres. Es decir, debajo de una cuarticis y una vez más, pues claro, llegan las mujeres a apagar el fuego, pero además, pues es una condición crítica para una entrenadora que quizás no puede desarrollarse en plenitud de circunstancias. Y es un panorama más amplio. La última edición del informe Setting the Pace de la FIFA analizó a 669 clubes femeniles de 86 ligas y solamente el 22% de sus entrenadores principales son mujeres, es decir, debajo de una cuarta parte. Además, en el último Mundial Femenil, 12 mujeres ocuparon los banquillos de 32 selecciones. Inglaterra tiene un escenario más equilibrado, por ejemplo, 8 de los 14 clubes de la WSL tienen entrenadoras, pero a la NWSL solo 4 de los 16 equipos comenzaron esta temporada dirigidos por mujeres. Y no pasa nada, pero entonces tengamos a hombres especializados en fútbol femenil y no que están buscando hueso en la liga de hombres o en la liga de expansión. Y pues aunque parezca poco el tema de Karina Báez, pues el año pasado eran apenas 2. En México, con la llegada de Warbis, son 3 de 18 clubes. Es una sexta parte.
El fútbol practicado por mujeres necesita inversión, audiencia y profesionalización. Así que hay mucho todavía por trabajar. Y precisamente le hablábamos ayer de las hermanas Chawinga, de todo el merequetengue que se traen en la Confederación Africana de Fútbol. Y bueno, pues en el marco de la final de la Copa Africana, que pondrá frente a frente a las de Malawi, que son ellas dos, Tabitha y Tembua Chawinga, y la selección de Camerún, que también busca su primer título, las Leonas Indomables. Y ahí hay una veterana. Ella se llama Gabrielle Aboudi Ongene y vamos a escuchar su historia en la voz de Aimé Delgadillo. Bajo las luces del Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, la gran figura de Camerún se prepara para hacer lo que nadie ha logrado antes. A sus 37 años, la legendaria OG7 de las Leonas Indomables no solo busca conectar pases, también busca cerrar un círculo que comenzó hace casi 2 décadas. Con su entrada en la victoria 2-1 ante Mali en la primera jornada de Marruecos 2026, Ongwene alcanzó su 8ª aparición en la Copa Africana de Naciones y con ello grabó su nombre con letras de oro en el fútbol africano, al convertirse en la jugadora con más participaciones en la historia, superando las 7 de la nigeriana Onome Ebi. Desde su debut en 2008 ha sido el símbolo de la consistencia de Camerún, participando en todas las ediciones para las que su país clasificó: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022 y ahora 2026. Sin embargo, este 8º capítulo tuvo un prólogo de incertidumbre. Tras haber quedado fuera de las eliminatorias iniciales, el destino y las decisiones federativas dotaron a Camerún de una vida extra. La Confederación Africana de Fútbol autorizó la ampliación del torneo de 12 a 16 selecciones. Gracias a esta expansión y a su posición en el ranking, Camerún, Egipto, Mali y Costa de Marfil pudieron reincorporarse a la cita continental. Para Ongwene se convirtió en una oportunidad más de alcanzar un sueño que estuvo a punto de fugarse. Gabriel fue testigo y protagonista de cómo el fútbol femenil en África pasaba de la sombra a la luz, desde jugar con niños en su barrio de Douala hasta ser nombrada la mejor jugadora de la WAFCON 2016, cuando Camerún fue anfitrión. En su trayectoria ha marcado goles en Juegos Olímpicos y en Mundiales, pero aún queda un vacío pendiente en su vitrina: conseguir el título con su selección. Hoy su rol es ser la mentora de la nueva generación para que puedan aprender de su disciplina y entrega. Tras eliminar a Nigeria en los cuartos de final de esta edición, la emoción de Gabriel confirmó que su pasión sigue intacta. Ya está levantando el trofeo, siendo la capitana con más ediciones disputadas de la Copa Africana, de lo que no hay dudas de que nadie podrá borrar lo que OG7 le ha dado a Camerún. Pase lo que pase, ella ya es la historia viva del fútbol africano. Para Cancha Completa, Aimé Delgadillo. Fantásticas historias de fútbol femenil hoy en Cancha Completa para cerrar la semana, para que mañana celebre el Día Internacional o el Día de la Mujer Futbolista. Y voy a volver porque vamos a hablar de México. México tiene la posibilidad de participar en todos los mundiales y Juegos Olímpicos al mismo tiempo. Y esto es una noticia extraordinaria que hay, obviamente, que celebrar. Y vamos a hablar también con José Luis Cuevas, el pintor, de todo lo que tiene que ver con fútbol mexicano y justamente de selecciones nacionales. Nos habla Diego Villagómez. Yo voy a hacer una pausa, pero tengo esto mucho más. Cuando volvamos, regreso. Fórmula Deportes. Anastasia Potatova de Austria es la número 27 en el ranking de la WTA. Con 25 años, cuenta con 3 títulos en el circuito femenil, ganando en Istambul, Linz y Cluj-Napoca. Del 23 al 29 de agosto estará presente en el Club Sonoma en Monterrey para disputar el Abierto GNP Seguros 2026 y buscar así el 4º título de su carrera. Para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. No hay una palabra más filosófica, más profunda y que realmente refleje lo banal y fútil de la existencia que chale. Chale. Una palabra tan mexicana que va desde el caray, qué mal, ya ni modo. También lo utilizamos como sorpresa, chale, ¿no? Chale, ¿en serio renunció? O como desaprobación, chale, güey, ¿cómo hiciste eso, no? O cuando algo sale mal, chale, no pasé el examen. También es un poco esa forma de decir chale, como un poco resignación para decir que algo no salió como querías y nunca va a salir. Grupo Fórmula. Fórmula Deportes.
análisis. Maja Czwalinska de Polonia fue finalista en Roland Garros en esta temporada y la tendremos presente en el Abierto GNP Seguros 2026 del 23 al 29 de agosto en el Club Sonoma en Monterrey. La jugadora de 24 años de edad, ranking número 22, estará presente en el certamen buscando lo que será su primer título WTA de la temporada, pues ganó el Oeiras 125 en Monterrey. Tiene una gran oportunidad. Para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. Las Stevie Bites de Stevie de TV. Estas son las Stevie Bites con Stevie de TV. ¿Cuándo terminó Ted Lasso? Jason Sudeikis juró que no volvería. Decía que la historia ya estaba completa. Por eso sorprendió a todos con la cuarta temporada, la cual realmente no continúa donde acabó la anterior. Empieza con una aventura completamente nueva. Ted regresa a Richmond, pero para dirigir un equipo femenil de segunda división y abrir camino donde antes no lo había. Si las primeras temporadas hablaban de creer en las personas, esta habla de crear oportunidades para ellas. Porque el verdadero legado de un buen entrenador nunca... Estamos de vuelta. Entramos directo al análisis. Cancha completa con Marion Reimers. Cancha completa a través de Grupo Fórmula, cuando llegamos ya a la mitad de este programa en el viernes 14 de agosto, mañana, el Día de la Mujer Futbolista. Y México, que tanto en el fútbol femenil como en el varonil tiene la posibilidad de participar en todos los mundiales y Juegos Olímpicos al mismo tiempo. Y eso es una cosa increíble. El fútbol mexicano ha recuperado un protagonismo muy importante en la región. Y Javier Rivera nos cuenta más. La selección mexicana atraviesa un momento inédito en sus distintas categorías, entre títulos regionales, boletos ya asegurados y eliminatorias todavía por definir. México se encuentra ante la posibilidad de tener representación en prácticamente todos los grandes torneos internacionales de selecciones, tanto en la rama varonil como en la femenil. El panorama comienza por las categorías masculinas, donde México ha conseguido una posición de dominio en CONCACAF. La selección mayor es actualmente campeona de la Nations League y también conquistó la Copa Oro, su 10º título en la historia de la competencia. En categorías menores el logro más reciente llegó con la selección mexicana sub-20. El equipo dirigido por Alex Diego conquistó el campeonato de la categoría de CONCACAF al derrotar 2-0 a Estados Unidos en la gran final. El campeonato tuvo premio doble. México aseguró su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de 2027 y obtuvo el boleto para el Torneo Olímpico de Los Ángeles 2028. La selección sub-17 consiguió su clasificación al Mundial de la categoría al terminar como líder de su grupo en las eliminatorias de CONCACAF. El Mundial Sub-17 de Qatar 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, donde México quedó ubicado en el grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela. La categoría sub-15 también llega con un título regional, después de conquistar el premundial sub-15 de CONCACAF, reforzando la presencia de México en las categorías juveniles. La rama femenil presenta igualmente varios compromisos internacionales. La sub-20 disputará el Mundial Femenil de Polonia, que se celebrará del 5 al 27 de septiembre de este año. Un mes después llegará el turno de la sub-17. México ganó su grupo en la ronda final de las eliminatorias de CONCACAF y consiguió su boleto al Mundial Femenino sub-17 de Marruecos, donde compartirá el grupo F con España, Australia y Chile. El torneo se jugará del 17 de octubre al 7 de noviembre. Pero el gran pendiente está en la selección mayor femenil, que tendrá en noviembre uno de los partidos más importantes de este proceso. México enfrentará a Haití el 28 de noviembre en los cuartos de final del campeonato de CONCACAF. El torneo será fundamental porque está en juego la clasificación a la Copa del Mundo Femenil de 2027 y el acceso al proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Por ello, la selección femenil representa la última pieza importante para completar un escenario que podría ser histórico para el fútbol mexicano. El panorama no se limita a las selecciones nacionales, ya que a nivel de clubes, México también consiguió lugares en las nuevas competencias internacionales de FIFA. En la rama varonil, Toluca conquistó la CONCACAF Champions Cup de 2026 y con ello obtuvo su clasificación tanto para la Copa Intercontinental de la FIFA como para el Mundial de Clubes de 2029.
En el fútbol femenil, América hizo historia al convertirse en el primer club mexicano en ganar la Copa de Campeones de CONCACAF. El título le dio el boleto a la FIFA Women's Champions Cup de 2027. Además, el nuevo calendario de FIFA contempla el primer Mundial de Clubes femenino para 2028. Es así que México tiene ante sí un escenario pocas veces visto. Mundiales juveniles, Juegos Olímpicos, torneos continentales y competencias mundiales de clubes aparecen simultáneamente en el horizonte del fútbol mexicano. El reto entonces ya no es solamente conseguir boletos, es convertir esta presencia masiva en títulos y actuaciones históricas. Pues qué importante, ¿no? Construir estos procesos que sean sólidos en ambas ramas. Que el fútbol mexicano apueste por todas sus categorías y también quitarle quizás un poco de presión a esa selección varonil mayor que permanentemente está en una olla express. Y bueno, pues hubo pausa por la Leagues Cup, la Liga MX varonil retoma su camino, es la jornada 4 y pues veremos con qué ritmo llegan. El campeón Cruz Azul, que ya quedó fuera de la Leagues Cup, y algunos detalles más. Historias y detalles a seguir con José Luis Cuevas, el pintor, después de esta pausa. Adelante, José Luis. Trazo fino con José Luis, el pintor Cuevas. ¿Cómo estás, Marion? Qué gusto saludarte. Así es, se reanuda el Apertura 2026 de la Liga MX. Se reanuda con buenos partidos, pero sobre todo con un ritmo diferente en relación a lo que se venía dando en el torneo. Habrá 3 partidos en sábado, habrá 4 en domingo y habrá otros 2 en lunes para lo que va a ser la reanudación de este torneo tras la fase grupal, la primera fase de la Leagues Cup. Una Leagues Cup que sigue sin ilusionar del todo ni en tribuna ni mucho menos en audiencia. Sin embargo, ahí está el equipo de León, que ganó sus 3 partidos y que puede llegar embalado. Estará enfrentando a Necaxa el próximo lunes. Vamos a ver, a este tipo de equipos le puede servir. Otros como Tigres no ganaron, pero tampoco perdieron en 90 minutos. Terminaron por encontrar por ahí algún resultado ganando en penales, pero no terminó por ser un buen torneo. Rayados termina metiéndose en la siguiente ronda. Cruz Azul, después de la derrota de ayer, se queda fuera de este torneo en la siguiente fase. Lo de Toluca y América me parece muy aceptable tomando en cuenta lo que venían haciendo en liga. Ahora hay que ver a esos equipos que andaban bien, caso Tijuana, caso América, que están invictos, que no les termine afectando. Parece que a América no le va a afectar, que este equipo de Guillermo Almada va de menos a más. Estará enfrentando a San Luis dentro de los juegos destacados. Lo de Chivas enfrentando a Santos también puede ser un buen partido. Chivas, fíjate que no jugó tan mal el torneo, pero me parece que sí le terminó pesando mucho al equipo del Guadalajara el no poder avanzar a la siguiente ronda, porque hubo no persecución hacia Milito, pero sí mucha duda si iba a continuar o si iba a aceptar la oferta aparentemente de River Plate de Argentina. Llegó a tener ciertas dudas ahí el entrenador sobre lo que le preguntaban en diferentes conferencias. Fue más eso que si perdió Chivas, si está para campeón, si está para realmente entregar buenas cosas en el torneo. Y bueno, lo de Toluca también me parece que más allá de mañana visitando al Atlante, hay que ver si se confirma otra gran entrada de Atlante en el Estadio Azteca, en el Estadio Banorte, porque esto creo que le puede dar argumentos al equipo del Atlante para ilusionarse para con su afición. No le fue del todo bien en la Leagues Cup, pero en la liga me parece que ha ido rescatando resultados destacados. Y obviamente lo de Tijuana, un equipo que está invicto en liga y que tendrá una prueba muy complicada el domingo por la noche en su casa, pero frente al equipo de Cruz Azul, que sabemos lo complicado que es. Así que se reanuda la actividad y en el papel me parece tenemos buena representación en Leagues Cup para siguientes rondas y hay que ver cómo van combinando ahora sí estos 2 torneos, juego entre semana de Leagues Cup y juego fin de semana de Liga MX. Pues ahí el escenario de lo que es esta fecha 4 que arranca mañana con 3 partidos, 4 el domingo
y 2 más el día lunes, Necaxa frente al León y también Pachuca, que estará haciendo local en su respectivo partido. Saludos. Bueno, pues muchas gracias al pintor y vamos a hablar ahora precisamente de selecciones, pero ¿dónde se forman estas jugadoras y estos jugadores? Bueno, pues el ascenso y el descenso no únicamente tiene que ver con las certificaciones, las finanzas, la estabilidad, el pleito político. También tiene que ver con los espacios del fútbol mexicano, con el arraigo geográfico, pero con la posibilidad de formar a futbolistas. Y Diego Villagómez nos va a hablar de jugadores con inicio o formación en expansión o ascenso MX. Escuchamos a Diego. En medio del debate sobre el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, los números muestran la importancia que ha tenido esta categoría en el desarrollo de jugadores. De los 26 futbolistas que integraron a la selección mexicana en el último mundial, 8 tuvieron parte de su formación o dieron sus primeros pasos como profesionales en el ascenso MX o la Liga de Expansión. Los nombres reflejan el impacto de estas competencias. Raúl Rangel y Mateo Chávez surgieron de Tapatío, César Montes, Johan Vázquez y Luis Romo pasaron por Cimarrones, Roberto Alvarado debutó en Celaya, Julián Quiñones jugó en Venados, mientras que Guillermo el Memote Martínez construyó su camino en clubes como Coras, Mineros, Lobos Buap y Celaya. 5 de esos 8 futbolistas disputaron más del 80% de los minutos posibles con México durante la Copa del Mundo, consolidándose como piezas fundamentales del equipo nacional. Además, el Mundial de 2026 se convirtió en la edición con mayor presencia de futbolistas con antecedentes en el ascenso MX o en la Liga de Expansión, mientras en esta convocatoria hubo 8 jugadores con ese perfil. En Qatar 2022 fueron 5, en Rusia 2018 únicamente 3, en Brasil 2014 4 y en Sudáfrica 2010 solo 2. La influencia de estas categorías también alcanza a otros seleccionados recientes. Futbolistas como Armando La Hormiga González pasó por el Tapatío y César el Chino Huerta, quien militó en Zacatepec, también encontraron en el ascenso una etapa importante para impulsar sus carreras antes de consolidarse en el máximo circuito. En un momento en el que continúa la discusión sobre el futuro del ascenso y descenso en México, estos casos muestran que las categorías de desarrollo han sido una plataforma importante para la formación y proyección de jugadores que después de años terminaron representando al país en una Copa del Mundo. Informa para Cancha Completa, Diego Villagómez. Bueno, pues así hay que pensar en la pirámide, en la posibilidad de que haya jugadores que, si no encuentran un lugar en primera división, puedan tener fútbol competitivo en otras regiones, en otras categorías, por decirlo de alguna manera. Y ojalá eso también suceda para el fútbol femenil mexicano, en donde vendría muy bien, ¿no? Tener ascenso y descenso para que las mujeres también puedan vivir esto y haya un horizonte mucho más amplio en este ecosistema del fútbol de nuestro país. Mi nombre es Marion Reimers, esto es Cancha Completa. Sígame en Instagram, @lareimers, por supuesto también en nuestro canal de Telegram, Cancha Completa con Marion Reimers. Voy a hacer una pausa, pero regreso. Vamos a hablar de la NFL y algunas historias del Tour de Francia que le van a encantar. Pausa y regreso. Fórmula Deportes. La verdad es que enhorabuena por la delegación mexicana, enhorabuena por las autoridades, así como en su momento se criticaba en este espacio y en demasiados este tema que tenía que ver con la falta de apoyo aquí. Mis respetos porque tanto Rommel Pacheco como Marijose Alcalá se han encargado de hacer esa sinergia que necesita el deportista para rendir dentro de su disciplina y no andar buscando recursos fuera, ¿no? ¿Los has visto tirándose el uno al otro? No, ¿verdad? No. Fíjate que la otra vez escuché a Marijose decir, tenemos nuestras diferencias de opiniones. Es normal. Pero cuando se trata de sumar para el atleta, ahí está. Y me parece que no se trata de que sean los mejores amigos. Exactamente. Que era algo que se malentendía antes, ¿no? Esa es la diferencia y creo que hay que entender que, por ejemplo, Rommel Pacheco le puede caer bien o mal a la gente o no, pero es un tipo joven, es un tipo que está entendiendo muy bien. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción. El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el 10 de agosto a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales. La ciudad de Cali tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda que limita con San José de Palmar, epicentro del terremoto,
y suma 66 víctimas mortales, según la información. La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, ya que el gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del 10 de agosto. El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos. Por su parte, desde Pereira, esto declaró John Alejandro Quintero, afectado por el terremoto y una de las personas que ayuda en estos momentos en el rescate de heridos. No, pues, de verdad necesitamos colaboración, porque hay como poca defensa civil, gente que sepa pues del momento de estas cosas que pasan. En estos 3 departamentos, así como en Caldas y Quindío, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados. Cancha completa con Marion Reimers. Lo prometido es deuda. Yo le dije que íbamos a hablar de la NFL. Va a presentarle esta guía para la temporada 2026 nuestro especialista Moisés Pérez. Y bueno, pues esta temporada puede cambiar por completo desde la posición más importante del campo. Son varios equipos que recuperan a los hombres encargados de la ofensiva, los mariscales de campo, los quarterbacks, como también se les conoce, pero pues hay que ver cómo volverán. Patrick Mahomes, Bo Nix, Daniel Jones y J.J. McCarthy vuelven después de diversas lesiones, expectativas y presiones distintas, y de esto y más nos habla Moisés Pérez, porque ya estamos en pretemporada de la NFL. La nueva temporada de la NFL también será la temporada de los regresos. 4 quarterbacks vuelven después de lesiones importantes, pero cada uno enfrenta una realidad completamente distinta. Empezamos con la leyenda Patrick Mahomes, porque por primera vez en mucho tiempo no regresa para defender una dinastía como nos tenía acostumbrados. Regresa a reconstruirla. Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en diciembre, durante la derrota contra los Chargers, que eliminó a Kansas City de los playoffs por primera vez desde 2014. Sin él, los Chiefs perdieron sus últimos 3 partidos y terminaron 6-11. 8 meses después, Mahomes ya recibió el alta completa y participa en ejercicios 11 contra 11. El reto ya no es solo demostrar que su rodilla está bien, es de volver a Kansas City a los playoffs después del primer gran tropiezo de su era. Muy distinta es la historia de Bo Nix, quarterback de Denver, que venía una temporada de 14 victorias. En el partido en playoffs contra Buffalo, Nix acababa de lanzar 3 pases de touchdowns y estaba eliminando a Buffalo 33-30, pero con el partido ya ganado en la penúltima jugada del partido, se fracturó el tobillo derecho. No pudo disputar la final de conferencia americana y sin él, los Broncos perdieron 17 contra New England a un solo paso del Super Bowl. Ahora Nix asegura que el tobillo está como nuevo y vuelve como titular indiscutible de un equipo que ya sabe que puede pelear por el campeonato. Después está Daniel Jones, quien quizá tenía más que perder cuando se lesionó. Indianapolis empezó la temporada pasada con récord de 8-2 y durante las primeras 11 semanas tenía la ofensiva que más puntos anotaba en toda la NFL. Jones estaba disputando una de las mejores temporadas de su carrera, con 3,101 yardas y 19 touchdowns. Después, jugó con una lesión en el peroné y en la semana 14 se rompió el tendón de Aquiles. Los Colts pasaron de 8-2 a terminar la temporada 8-9 y fuera de los playoffs. Indianapolis, sin embargo, mantuvo la confianza. Le dio un nuevo contrato y Jones ya entrena al 100% como el quarterback titular. Y finalmente está J.J. McCarthy, cuyo regreso tomó el camino contrario a todos los demás. Después de perder toda su temporada de novato por una lesión de meñisco, en 2025 terminó con récord de 6-4 como titular, pero sufrió una lesión en el tobillo, una conmoción y otra lesión en la mano. A pesar de ganar sus últimas 4 apariciones, terminó con el peor rating entre los quarterbacks calificados. Esta pretemporada compitió con Kyler Murray y los vikingos ya tomaron una decisión. Murray será el titular y McCarthy será el quarterback 2. Así que los 4 regresan de lesiones, pero no regresan al mismo lugar. Mahomes vuelve para recuperar una dinastía, Nix para terminar lo que dejó a un partido del Super Bowl, Jones para retomar una temporada que se derrumbó sin él y McCarthy para intentar recuperar algo todavía más valioso, su puesto como titular. Bueno, pues ya lo sabe, lista para la NFL. Como siempre hay partidos, ya lo sabe usted, los jueves, los domingos, los lunes, va a haber en diferentes países.
Así que mucho todavía por recapitular y lo haremos a lo largo de toda esta campaña junto a Moisés Pérez. Aimé Delgadillo, por su parte, nos va a hablar del Tour de Francia femenil, que sí ya bajó el telón, pero hay conversaciones que hay que seguir, no únicamente la de la gran mexicana Romina Hinojosa, sino cuando se apagan las cámaras. Y es que la edición 2026, pues no únicamente midió el crecimiento deportivo y mediático, sino hay que hablar de lo que el ciclismo de élite exige al cuerpo de las mujeres y de los hombres, y las condiciones económicas en las que muchas buscan sostener sus carreras. Vamos a hablar de Ocean Mae, una ciclista que aprovechó el mayor escaparate de su deporte para hacer visible todo aquello que no basta con un resultado. Más allá de los podios brillantes, de los maillots, de los récords de audiencia y de las victorias que quedan grabadas en cada etapa, el Tour de Francia femenil también nos deja verdades crudas e incómodas. Debajo de todo el equipamiento y la gloria, hay cuerpos que a veces gritan el precio de la excelencia. La joven francesa Ocean Mae, a sus 24, no solo es una escaladora de élite, es una estudiante de ingeniería que equilibra sus estudios con su carrera en el ciclismo profesional. En el Tour de 2026, mientras el mundo la veía subir al podio en Lausana para vestirse con el icónico maillot de lunares en una escapada valiente en la etapa inaugural, Ocean decidió que su voz debía tener la misma fuerza que su ataque en la montaña. Su declaración rompió el silencio y los tabúes del pelotón. No tengo la regla desde hace 3 años. Con esa franqueza, Mai puso sobre la mesa un tema vital y urgente: la deficiencia de energía relativa en el deporte, conocida como Red S por sus siglas en inglés. Este síndrome no es un simple cansancio, se produce cuando la energía disponible es insuficiente para cubrir tanto el gasto del entrenamiento de alto rendimiento como las funciones biológicas básicas del organismo. En su caso, tras una pérdida de peso significativa buscando optimizar su rendimiento, su sistema hormonal simplemente decidió ponerse en reposo para asegurar su supervivencia. Ocean explicó que como deportistas de élite llevan su cuerpo al límite y agotan sus reservas biológicas. Sin embargo, el Red S es una cuota invisible con consecuencias severas a largo plazo. Afecta la densidad ósea, el metabolismo y la salud reproductiva. Su caso nos recuerda que el éxito deportivo a menudo se construye sobre una fragilidad física que el público rara vez ve, lo que plantea que no debería considerarse normal sacrificar la salud hormonal por un resultado. Su lucha no es solo deportiva y de salud, sino contra los gigantes financieros del ciclismo mundial desde una estructura pequeña y revolucionaria, el equipo Maent Petit Enterprise, que opera bajo un modelo económico único. No dependen de un solo gran patrocinador, sino de una red de cientos de pequeños empresarios y emprendedores franceses que apuestan por el talento local y la transparencia. Entre las grandes estrellas del World Tour cuentan con presupuestos millonarios. Ma Petit Enterprise maneja un presupuesto aproximado de 1,5 millones de euros en este 2026. La realidad de Ocean refleja esta brecha. Compite en la élite con un sueldo de 1,550 euros al mes, apenas por encima del salario mínimo en Francia, el cual debe complementar con una beca de sus prácticas como ingeniera y el apoyo de su familia para poder costear sus gastos. A pesar de estas limitaciones económicas, Mai demostró que un equipo Pro Team no tiene por qué acomplejarse ante las potencias mundiales. Sin embargo, su mayor legado en este turno será el maillot de lunares que lució durante 2 etapas. Será el hacer visible que el éxito no debería exigir un sacrificio biológico y que un atleta es ante todo una persona que merece priorizar su salud más allá de las estadísticas. Para Cancha Completa, Aimé Delgadillo. Bueno, pues ahí la historia de Ocean Mae, que pues nos lleva a entender lo que las ciclistas se enfrentan, no únicamente para sostener sus carreras, las exigencias sobre su cuerpo, la precariedad económica, todo lo que acompaña una situación como esta. Y aquí hay un tema. El ciclismo es un deporte que, al igual que el tenis, significó en paralelo una liberación en términos de vestimenta para las mujeres. Porque para andar en bicicleta muchas tuvieron que reducir el peso en kilos, imagínense, de las enaguas, de los corsets. Pero a veces subirse a una bicicleta puede poner en riesgo la propia vida. Y de eso es de lo que le quiero hablar en este momento, porque en agosto de 2021, precisamente el 15 de agosto, los talibanes retomaron Kabul y las deportistas tuvieron que desaparecer del espacio público. Medallas, uniformes y fotografías, cualquier cosa podía delatarlas y ponerlas en riesgo. Varias destruyeron sus reconocimientos, borraron sus redes sociales, se escondieron, recibieron llamadas con amenazas de muerte. El régimen prohibió el ciclismo y consideró impura a una mujer sobre una bicicleta. Imagínense esta interpretación de la realidad que en algún momento también existió en el occidente, ¿eh? No hay que nada más señalar al mundo árabe.
Y comenzó con ello una operación internacional, pues muy urgente. Activistas, la organización Israel, la Unión Ciclista Internacional, el filántropo Sylvan Adams y varios gobiernos construyeron una ruta de escape. Y una noche, las jóvenes recibieron una dirección en Kabul, llegaron con sus familias y subieron a un autobús sin saber a dónde. El plan era cruzar por tierra hacia Tayikistán, en la frontera. Había hombres armados, les cerraron el paso, improvisaron otra salida, consiguieron documentos, encontraron países dispuestos a recibirlas. Y finalmente, 125 personas, entre ellas 41 ciclistas, llegaron a Europa a través de Albania, fueron reubicadas a Suiza, Canadá, Francia y Estados Unidos. Y no conviene contar esto como una historia perfecta de rescate, sino que se quedaron atrás muchas familias que se separaron y hubo que abandonar su casa y comenzar de cero. Y esto amplía la conversación que abrió Ocean. Hablar de mujeres en el deporte es hablar de cuerpos, de dinero, de acceso y de poder. Y para estas ciclistas, pedalear no fue solamente un símbolo de libertad, fue resistencia, huida y supervivencia. Y con esta gran historia cerramos una nueva edición de Cancha Completa a través de Grupo Fórmula. Yo le tengo agenda, como siempre, la pretemporada de la NFL. Hoy 3 partidos a las 5 de la tarde, Miami, Washington, Tampa Bay, Nueva York y Denver contra Atlanta. En los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol se reanuda el juego 5 suspendido por lluvia entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León a las 18:30. Piratas de Campeche contra Pericos de Puebla en el juego 4 a las 19 horas. A las 19:30, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco en el juego 5. Flag Football mañana, Ojo, México contra España a la 1:15, México contra Panamá a las 5, primero las mujeres, luego los varones en los cuartos de final. Y la Liga MX para este sábado 15, Atlante, Toluca a las 5 de la tarde, 19:10 Monterrey, Juárez, 21:10 Atlas Tigres. El domingo, al mediodía, como siempre, es tradición, Pumas recibe a Querétaro, a las 5 América, San Luis, 19:10 Santos, Guadalajara y cierra la jornada Tijuana, Cruz Azul. En la Liga Femenil BBVA, solamente para el domingo un partido, Cruz Azul contra Atlante, en la jornada 3, el estreno de Lupita Warbis, como ya le decía, y vuelve la Liga de España, el Alavés, que se enfrenta a Getafe para el sábado a las 11:30, Sevilla contra Rayo Vallecano a las 13:30, el domingo, tempranito a las 9, Racing de Santander contra Villarreal, a las 11, el Español de Barcelona choca contra el Levante. La Community Shield, Arsenal y Manchester City. Este va a ser un partido bravísimo, Ya el Manchester City sin Josep Guardiola. Y el trofeo de campeones allá en Francia, el Lens. Nos vemos en Fórmula Noticias con Azucena Oresti. La mejor agenda política, la información más relevante de México, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México a través de TVOAI en tu Smart TV. La cercanía con la audiencia es hablar de los temas que a ellos les preocupan y que los ocupan. Escuchar lo que tiene que decir la sociedad para responder las muchísimas preguntas que se plantean. Soy Juan Becerra Costa y nos vemos en Fórmula Noticias con Juan Becerra Costa.